Yo derramé lágrimas a causa de mi familia, problemas familiares. Siempre fue por el tema de mi papá y mi mamá, que bueno, a causa de hecho fue de una infidelidad de parte de mi papá. Añadiendo a eso los vicios de alcohol que él tenía, pues siempre había problemas en casa. Mi mamá agrediendo a mi papá verbalmente, mi papá igual para ella. Siempre fue algo muy triste, ¿no? De hecho, más para un niño. El alcoholismo también de mi papá pues fue parte doloroso, porque mi papá era prácticamente alguien que yo admiraba bastante, y ver cómo toda esa imagen se va derrumbando, pues sí es muy difícil. A causa de eso, bueno, yo más adelante me fui haciendo más dura, ¿no? Con las personas, como a la defensiva, inclusive con ellos. Yo me desquitaba con mis papás, pues agrediéndolos, sí, verbalmente, tal vez no con groserías, pero sí les gritaba. O sea, llegué al punto de una vez de forcejear con mi mamá. Me volví rebelde, no les hacía caso, porque ya que ellos no tuvieron como ese interés, pues yo hice lo que yo quería. Dentro de mí sí hubo esa parte que sentí que no valía nada. No valía nada, había un vacío, ¿no? También, yo el vacío ya lo sentía de por sí. Luego todavía con todos estos temas, esos problemas, pues fue más fuerte. Realmente le perdí el sentido a la vida, porque ni trabajaba, no, o sea, prácticamente estaba en nada. Y llegué a pensar, digo, bueno, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vivir? Y pues sí llegué al punto de tomar la decisión de suicidarme. Y a partir de ahí comencé a perseverar domingo con domingo, colocando toda mi fe en el Señor Jesús. De ahí pues hubo los cambios. Hoy en día mis papás viven juntos, viven felices. Mi papá ya no está más en los vicios. Mi mamá pues también muy contenta con mi papá. Ya no hay discusiones, ya no hay nada de eso, ni agresiones verbales, nada. Cambió totalmente. Mi papá es diferente, totalmente, es irreconocible. Y esa parte de héroe que yo lo tenía de niña, pues ahora sí es una realidad, ya es una realidad. Y lo más importante que yo recibí es el Espíritu Santo, porque ese vacío que yo tenía antes ya no está más. Hoy en día estoy feliz, contenta, llenó mi vida por completo. Yo puedo decir que ya lo tengo todo.